Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es el Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Vamos, hermanos, a confesar nuestra fe con el credo. Confesemos con nuestra boca lo que cree nuestro corazón. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por obra del Espíritu Santo de María la Virgen, y fue hecho hombre. Y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras. Ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Amén, hermanos. Podemos sentarnos. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Bienvenidos a la casa del Señor, hermanos, en este día santo, día del Señor, que celebramos esta Santa Comunión, esta Santa Eucaristía, como siempre, para alabanza y gloria
de su santo nombre. Lo hacemos en acción de gracias siempre por la preciosa y maravillosa obra de Jesucristo nuestro Señor a nuestro favor y su gloriosa resurrección, un domingo día como hoy. Por eso la Iglesia congrega en todo el mundo en este día santo, el primer día de la semana, el día del Señor. Ofrecemos también al Señor esta celebración, esta Santa Comunión, en oración por toda la Iglesia universal y en especial nuestros hermanos perseguidos y necesitados. Oramos por todos aquellos que están en aflicción, también por las necesidades de cada uno de los miembros de nuestra comunidad y de la Iglesia en toda la tierra. Oramos también por los gobernantes, autoridades y servidores públicos para que ellos cumplan su deber con temor de Dios, buscando la gloria de Dios y no los intereses propios. Oramos también por nuestros hermanos que han partido a la presencia del Señor y en este domingo especialmente en la memoria de mi madre Beatriz Marcela, que partió a la presencia del Señor en el año 2019 y fue su cumpleaños el día 31. Que el Señor le conceda el lugar de luz, de gozo y de paz. Nos acercamos a la palabra del Señor en esta mañana, la lectura del Evangelio que hemos hecho hoy. ¿Cuál es el contexto de la lectura del Evangelio? Hemos estado los domingos anteriores examinando paso a paso esta predicación del Señor, esta profunda y hermosa predicación del Señor, donde Él nos da las parábolas del reino, ¿no? Y hemos visto diferentes parábolas en las que el Señor aborda el reino de Dios desde diferentes ángulos, ¿verdad? Y hemos estado meditando en ello y ha sido hermoso. Después de este acontecimiento, el Evangelio de Mateo nos lleva al martirio de Juan el Bautista, que hoy no vamos a considerar ese pasaje porque se considera en el año litúrgico cuando corresponde justamente a la memoria de San Juan. Pero cuando Herodes, sabemos que por causa de su propio pecado y de su poder y de todo su enredo, ¿no?, en el mundo del pecado, lleva finalmente, incluso en contra de su conciencia, a matar a Juan, a decapitar a Juan, ¿verdad? Después de este acontecimiento, el Evangelio de Mateo nos dice que el Señor Jesús se entera de esta noticia. Y es allí donde empieza la lectura del Evangelio de hoy. Por eso, en el versículo 13, y antes de acercarnos, como siempre, vamos a pedir al Señor su dirección. Así que hago esta meditación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, y envía tu Espíritu Santo. Ilumina nuestra mente y dispón nuestro corazón y nuestra voluntad para oír y hacer tu palabra, para que sea vida en nosotros. Por Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Amén. Nos dice entonces el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 13, que es la lectura de hoy, que oyéndolo Jesús, ¿qué había oído Jesús? Que Juan había sido muerto por Herodes. Eso es lo que él había oído. Había recibido la noticia del martirio de Juan. Oyéndolo, Jesús se apartó, dice, se apartó en una barca a un lugar desierto y apartado. Fijaos, esto es importante y aquí nos vamos a enfocar un poquito. Cuando el Señor oye esta noticia, lo primero que hace es apartarse de ese lugar. El texto no nos dice exactamente el motivo, ¿no? Puede ser que el Señor se haya apartado también porque podía iniciarse como una especie de persecución también hacia Él y hacia sus discípulos por parte de Herodes, puede ser. Pero también, y más probable, es que el Señor se aparta al desierto como lo hacía muchas veces. El Señor, en momentos de su ministerio, y lo vemos en los 4 evangelios, cuando Él está arduamente trabajando entre las gentes. Él está predicando a muchísima gente, ¿verdad? Él está anunciando el reino, sanando a muchos, y de pronto llega un momento en el que el Señor tiene que apartarse. Él ve la necesidad de decirle a sus discípulos: vamos a apartarnos del bullicio, vamos a apartarnos, ¿verdad?, de
toda la masa de la cantidad de gente y vamos a retirarnos. Y el Señor solía ir o a la montaña, como sabemos, como el Monte de los Olivos, que era un lugar donde él solía frecuentemente ir a retirarse y a orar, o también en otros momentos al desierto. Como sabemos que el Señor lo hizo justo después de su bautismo, fue llevado al desierto, estuvo 40 días y 40 noches, y luego tenía tiempos en los que él procuraba y buscaba intencionalmente esos espacios de soledad, de retiro, en lugares apartados. Entonces, el Señor hace esto aquí, y coge esa barca y con sus discípulos se va a un lugar apartado y retirado. Pero cuando la gente oye que el Señor se está yendo, ¿qué es lo que hace esta gente? Le sigue. Y nos dice aquí San Mateo que le siguieron a pie desde las ciudades. Es decir, podemos ver que aquí hay un esfuerzo en estas personas, ¿no? Están saliendo detrás del Señor porque están viendo señales en el Señor que les está manifestando que este es el Mesías, es el Cristo. Estamos viendo sanidades, milagros, una enseñanza superior, ¿no? Y van detrás. Y nos dice que saliendo Jesús vio una gran multitud. Es decir, el Señor está buscando, probablemente aquí, como digo, el retiro y la soledad, pero le sigue la multitud. ¿Y qué es lo que vemos en el corazón de Cristo? Compasión. Cuando Él ve la gran multitud, aunque el Señor en ese momento está buscando esa paz y ese retiro, cuando ve esa gran multitud, el Señor siente compasión. En otras partes de los evangelios nos dice que el Señor ve las multitudes como ovejas sin pastor, ¿no? Como aquellos que están allí abandonados sin quien los cuide, sin quien les enseñe y los lidere. Y el Señor siente esa compasión y este atributo divino de la compasión, de condolerse con el otro, de ponerse al lado del otro, de sentir lo que el otro siente y de sentir esa misericordia desde el corazón. Esa es una actitud divina, es Dios quien actúa de esa manera con nosotros. Él se compadece de nosotros, de nuestras necesidades, de nuestras miserias, ¿verdad? Y el Señor en su gracia, en su misericordia, actúa en consecuencia a esa compasión. ¿Y qué hizo aquí el Señor? Sanó a los que de ellos estaban enfermos. El Señor que estaba buscando ese retiro, al final se ve aquí pues enredado en más trabajo del ministerio, pero en su compasión Él sana a los que estaban enfermos. Fijaos el amor de Cristo, fijaos la misericordia de Cristo, la compasión del Señor, que siempre estaba allí dispuesto a sanar, a libertar, a perdonar. Pero repito, las personas que estaban allí eran personas que estaban, por lo menos este grupo, siguiéndole, ¿verdad? Incluso caminando detrás de él. Y esto nos enseña también a nosotros que la gente que busca al Señor con esfuerzo, con determinación, va a encontrar la compasión de Cristo. Siempre que buscamos a Dios, eso parte de la acción de la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios es la que nos mueve, nos llama, nos capacita, pero nosotros tenemos que actuar sobre esa gracia de Dios, con esfuerzo. Y aquí estamos viendo esto. Estas personas están movidas por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, pero ellos están caminando allí. Están en esa búsqueda, por lo menos en este momento, ¿verdad? Y cuando uno persevera en esa búsqueda del Señor, ¿qué hace el Señor? Actúa con compasión. Entonces nosotros debemos ser buscadores de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios. Debemos estar siempre caminando hacia el Señor, en pos de Él. Como el mismo Señor nos ha enseñado, que cuando oremos, oremos con insistencia. Porque nos dice que Dios va a responder, aunque sea, porque va a decir, qué pesados que siguen orando. Es como el Señor pone el ejemplo del juez injusto, ¿no? Que le dice a esta viuda, pues esta viuda, ya porque me es molesta, porque me viene a pedir tantas veces las cosas, le voy a conceder lo que me está pidiendo, ¿no? El Señor pone eso como modelo de cómo debe ser nuestra actitud cuando le buscamos en la oración. Es decir, el Señor quiere que seamos, vamos a decirlo así,
pesados en la oración, que seamos insistentes. Por eso somos llamados a orar y a buscar a Dios insistentemente para encontrar su compasión, para encontrar su misericordia. Quiero resaltar aquí en la actitud de Cristo, hermanos, si el Señor Jesucristo, siendo Dios eterno, se hizo hombre y haciéndose hombre, vivió una vida totalmente dependiente de Dios, totalmente dependiente de su Padre, y una vida en la que Él mismo, en su humanidad, recordemos que es Dios y hombre unidos perfectamente en su persona, en su humanidad, Él necesita constantemente, ¿qué cosa? El retiro, el recogimiento, el silencio, el apartarse del bullicio. Esto para nosotros es una llamada de atención sumamente importante. La necesidad que tenemos nosotros como simples criaturas, como cristianos tan débiles y tan sencillos, la importancia que tiene en nuestra vida la soledad, el silencio y el recogimiento. Cosas que hoy prácticamente se han extinguido de la sociedad. Hoy en día, tristemente, por las redes sociales, por todo lo que está en el teléfono, el ser humano ha perdido prácticamente, sobre todo las generaciones nuevas y los jóvenes, han perdido absolutamente la capacidad del recogimiento, de la soledad y del silencio. Ya no hay silencio ni siquiera cuando entras a solas en tu habitación, porque tienes el teléfono y estás todo el tiempo dándole con el dedo, con el dedo, con el dedo, con el dedo, y eso no para nunca. No para nunca. Todo el tiempo estás con el ruido a tu alrededor, recibiendo de todo lado información, y eso es una obra diabólica porque no permite que nunca puedas entrar en ti mismo. No permite que tengas silencio. ¿Cuán necesario es el silencio? El dejar de recibir esos estímulos de fuera, estar en silencio, oír la voz de Dios, entrar en una oración íntima con Dios, en la que tú no estás afectado por ninguna distracción. Pero los teléfonos y todos estos medios, el ocio, por eso se llaman ocio, de ahí viene ociosidad, y por eso se llaman distracciones, ¿no? Porque te distraen. Y las generaciones nuevas sobre todo, pero también mucha gente más grande, viven absolutamente dispersas. Dispersas. Es decir, con una mente fragmentada. La atención dispersa en miles de cosas, incapaces de mantener el silencio, incapaces de mantener el recogimiento. El cristiano no puede vivir así de ninguna manera. Y el cristiano necesita cada día tener espacios de recogimiento y de retiro, de apartar todas estas cosas y centrarte solamente en el silencio, buscando a Dios y su presencia, meditando en su palabra, en la oración profunda, en silencio para oír la voz de Dios, apartándote de todo lo que te distrae. Cuando el Señor Jesús dijo, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ¿verdad? Cuando entres en tu aposento, cerrada la puerta, en esos momentos de retiro, no puede estar tu móvil ahí, porque el móvil ya no es cerrar la puerta. Tienes que estar realmente en silencio y realmente en recogimiento. Y debemos aprender a vivir en nuestra vida separados de estas cosas, hermanos. Y tener además, como cristianos y como iglesia, momentos de retiro, como hacía el Señor, de apartarnos. Es necesario, es muy necesario en la vida espiritual. Bueno, habiéndome enfocado un poco en esto, vamos ahora al corazón de la lectura, que es el segundo milagro que el Señor obra aquí, porque el primero son las sanidades que ha obrado, que a veces por la multiplicación de los panes y los peces se opaca el primer milagro, pero es que ya ha habido un milagro aquí, y es que el Señor opera
muchas sanidades y dice que sanó a todos los que estaban malos, y eso es maravilloso. Esa es una obra poderosa que muestra una vez más la divinidad del Señor Jesucristo. Ahora, cuando ya se hacía de noche y el Señor estaba enseñando, este pasaje nos lo narran los otros evangelistas también, y San Juan nos muestra en el capítulo 6 que el Señor Jesús estaba enseñando, ¿no?, a los demás. Y cuando ya se llega al final del día, pues los discípulos le dicen: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud, les dice, para que puedan ir a las ciudades y puedan comer. Porque esta gente está todo el día aquí, Señor, escuchándote, recibiendo los milagros, pero no han comido el alimento físico. Eso nos muestra también el interés que tenían estas personas que estaban allí oyendo al Señor Jesús. Ahora fijaos la respuesta del Señor para sus discípulos, porque esta respuesta es una prueba para su fe. Les dice: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Claro, ellos están viendo la necesidad, dicen: oye, Señor, diles que se vayan para que coman. Y Jesús les dice: no hace falta que esta gente se vaya, dadles vosotros de comer. El Señor está poniendo a prueba a sus discípulos, y ellos van a decir ahora: ¿y cómo vamos a darle de comer a tantísima gente? Se estima que allí habían más de 10.000 personas. El texto nos dice que eran 5.000 varones, solamente varones. Si contamos las mujeres y los niños, más de 10.000 personas podrían estar allí perfectamente. Por supuesto, ¿quién puede dar de comer a tanta gente? Y ellos le dicen: no tenemos aquí sino solamente 5 panes y 2 peces, que San Juan nos dice que eran de un muchachito. Y fue Felipe quien le dice: Señor, solamente tenemos esto. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Y el Señor les dice: pues traédmelos aquí. Es decir, traedme esos 5 panes y traedme esos 2 peces. ¿Qué hace el Señor? Nos dice el texto que cuando le traen los panes y le traen los peces, tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Qué es lo primero que hace el Señor aquí? Pronunciar una bendición. El Señor recibe esos dones, recibe ese alimento, y como todo judío fiel, lo que hace es dar gracias a Dios. ¿Y cómo hacían eso los judíos? Con las oraciones típicas de los judíos, que son las beraká, que son las bendiciones. Es decir, se bendice a Dios por el alimento y por la bendición que Él nos da. Hoy en día, cuando se dice vamos a bendecir la mesa muchas veces antes de comer, ¿no?, se suele usar esa expresión. Muchas veces lo que hace el padre de familia o el que va a comer es decir: Señor, bendice estos alimentos que vamos a tomar. Ese no es el sentido en el que aquí en la Biblia nos dice que Jesús pronuncia una bendición, o que los apóstoles pronuncian una bendición, o alguien pronuncia una bendición en el contexto de una comida. No significa pronunciar una bendición sobre el alimento, sino que principalmente significa pronunciar una bendición hacia Dios. Es bendecir a Dios que nos provee el alimento. Por eso las oraciones judías empiezan de esa manera. Si veis en la epístola a los Efesios, o San Pedro también en su epístola, ellos empiezan diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Esa es la oración típica judía para bendecir a Dios en acción de gracias por su misericordia. Eso se llama la bendición ascendente. Bendecimos a Dios de forma ascendente, esperando su bendición descendente, esperando que su bendición venga sobre nosotros. Pero cuando nosotros vamos a comer, y de ahí sale la liturgia de la Eucaristía,
Por eso se llama Eucaristía, acción de gracias. Porque la palabra bendición, veraká, que utilizan los judíos, es sinónimo teológicamente ya en ese tiempo de la palabra Eucaristía. La veraká es también Eucaristía, es una oración de acción de gracias y de bendición, de alabanza a Dios por sus dones, pidiendo su bendición sobre nosotros. Y eso es lo que hacemos también en la Eucaristía. Entonces, y es lo que el Señor hizo en la última cena. De allí sale la oración de la Eucaristía, ¿no? Pero cuando comamos, y fijaos, esta es una enseñanza muy práctica, y digamos, vamos a pronunciar una bendición, bendigamos a Dios primeramente. Bendito seas tú, Señor, Dios del universo, por estos alimentos que tú nos das. Concédenos con ellos tu favor y tu misericordia. Pero bendecimos, alabamos y damos gracias a Dios. Todos esos verbos están incluidos en esa acción. Y eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Él está pronunciando la bendición. Por eso el texto lo dice claramente. Levantó los ojos al cielo, bendijo a Dios. Y luego, ¿qué hizo? Partió el pan. ¿Y qué hizo con el pan el Señor? No fue el Señor que lo partió y directamente lo repartió Él. Ni tampoco fue que lo partió y le dijo al niño que trajo el pan, ve y repártelo. O no fue que bendijo el pan y le dijo a todo el mundo, pues acercaos y coged un trocito de pan. No. El Señor lo partió y lo dio a los 12. ¿Por qué ocurre esto? Esto no es casual. Y tenemos aquí una enseñanza profundamente espiritual e importante para la vida de la Iglesia. Esto es la economía divina, es decir, la administración divina de la salvación. Todo lo que Dios hace en orden a la salvación ocurre bajo un orden. Bajo un orden. Dios establece una iglesia. Dios establece unos apóstoles que van a iniciar la vida de la iglesia en un orden, en una estructura para administrar la salvación que Dios nos da, para administrar el alimento espiritual que Dios nos da. Por eso Jesucristo alimenta a esa multitud a través de los apóstoles. La iglesia, que es apostólica, y por eso la iglesia es apostólica, porque está fundada sobre la roca que es Cristo y sobre esos cimientos, esos fundamentos o columnas que son los apóstoles. La iglesia, por eso confesamos en el credo, es apostólica. Por eso los obispos tienen que estar en esa línea de los apóstoles, que reciben esa misma enseñanza, esa misma tradición, esa misma fe. La iglesia tiene que ser apostólica, recibir el alimento de Cristo por medio de los apóstoles. ¿Eso qué significa? Lo que dijo un gran padre de la iglesia, ¿no? Fuera de la iglesia no hay salvación. Nadie puede salvarse si no está unido a la iglesia, si no está unido a Cristo y su iglesia, porque es la iglesia el medio que Cristo utiliza para administrar sus dones, su gracia, el alimento para su pueblo. No podemos vivir la vida cristiana por libres. Nadie puede decir, yo y Cristo. Yo no necesito iglesia. Yo no necesito pastores. Yo no necesito hermanos. No, yo solo con Jesús. Eso es mentira. Si no tienes relación con el cuerpo, no puedes tener relación con la cabeza que es Cristo. Así de simple. Cristo actúa a través de su cuerpo que es la iglesia. Así de sencillo. Y eso es lo que estamos viendo en este simple gesto de dar el pan a los discípulos. A los discípulos. Después de esto, vemos que hay una sobreabundancia, es decir, de esos 5 panes y de esos 2 peces comió una multitud de más de 10.000 personas. Y esto es un ejemplo clarísimo del poder divino de Jesús. Jesús es Dios y hombre porque nadie puede hacer eso. Nadie puede multiplicar de esa manera nada. Solamente aquel que es Dios, aquel por quien fue hecho todo y por quien todo es sustentado.
Y esto también era, para los judíos que estaban allí, era una profunda lección, porque ellos estaban esperando al Mesías, al Cristo, al que les iba a llevar al banquete celestial, al que les iba a traer la verdadera provisión. Y están en el desierto. Esto les evoca, por eso las lecturas que hemos hecho del Antiguo Testamento, de cómo el Señor les alimentó en el desierto al salir de Egipto. El Señor les dio en abundancia el maná y les dio de beber. Ellos sabían que Dios solamente les podía proveer ese alimento abundante y ese alimento continuo. Y ahora ellos están como un grupito en el desierto con Jesús y es este Señor el que les provee este pan abundante. Para ellos es un testimonio. Este es el Señor de los ejércitos. Este es el que nos provee el alimento aquí en el desierto. Y San Juan nos dice que después de este evento le querían hacer rey a Jesús. Y el Señor tiene que huir otra vez e irse a la soledad, porque no era el momento. Pero quiero decir que este evento milagroso estaba enseñando muchas cosas, a los judíos y a nosotros, acerca de quién es este Jesús. Y la abundancia de la provisión que Jesús da, les dio en ese momento materialmente y nos da hasta hoy en el alimento espiritual y también el físico, porque Dios, por supuesto, provee. Nos dice Mateo, y voy terminando, que comieron todos y se saciaron. Todos se saciaron, ¿eh? Y además recogieron de lo que sobró, de los pedazos, 12 cestas llenas, otra vez 12. Lo que sobró se recogieron en 12 cestas porque 12 eran los apóstoles. Una vez más, se está confirmando esa autoridad y ese encargo apostólico. En ellos se recogen los 12 pedazos que sobraron, ¿no? Y son guardados por ellos. Una vez más, esa autoridad que el Señor da a los apóstoles. Y nos dice pues el texto que los que comieron, ya he dicho, eran 5.000 hombres, es decir, más de 10.000 personas. Hermanos, conclusión. Debemos tener todos muy en cuenta el modelo de la vida de recogimiento y de oración del Señor Jesucristo. No es el tema central de esta lectura, pero de forma transversal lo vemos. La vida de oración y de recogimiento de Cristo, indispensable para la vida cristiana y más en los tiempos que corren hoy. No podemos estar absortos y distraídos en el ruido de esta vida. Necesitamos todos los días y constantemente recogimiento, silencio y retiro. Por eso la misma liturgia de la Iglesia nos da en medio de la misma liturgia muchos espacios de silencio, en los que nos quedamos callados, en recogimiento. Eso es tan profundo y tan importante, el silencio en los momentos de la liturgia. No se puede vivir en el constante ruido, en el emocionalismo. Necesitamos recogernos, examinar nuestro corazón, entrar en nosotros mismos, buscar a Dios en la soledad y en el silencio. Absolutamente necesario reflexionar y meditar. El ruido que nos rodea, repito, a mucha gente y a muchos jóvenes los tienen anulados porque no tienen capacidad de introspección, no tienen capacidad de examinar sus corazones, no tienen capacidad de buscar a Dios y por eso viven vidas absolutamente sin sentido, siguiendo nada más que los estímulos. Muy peligroso, terrible. Segundo, el poder divino y milagroso de Cristo, hermanos. Nos debe quedar firme y claro con este testimonio tan poderoso quién es Cristo. Él es el Mesías, el Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el Creador de todas las cosas. El que ha hecho todo y domina todo. Y bajo el cuidado de su mano, nada nos va a faltar. Nada nos va a faltar. Él va a proveer lo que necesitamos. Creamos en Él y seamos fieles a Él. Confiemos en que Él nos alimenta, nos sustenta. Pero tengamos también en cuenta, mis hermanos, lo que he dicho. El Señor ha establecido un orden para darnos el alimento y la sobreabundancia del alimento espiritual.
Y ese orden es que el Señor ha establecido una iglesia. Él ha escogido unos apóstoles, esos apóstoles como el fundamento para el inicio de la iglesia. Y esos apóstoles con sus sucesores, desde los obispos a lo largo de todos los tiempos y los ministros que siguen fieles a Cristo. Y allí tenemos el lugar de donde proviene el sustento para el pueblo. ¿Cuál es ese alimento espiritual? Hablando del alimento espiritual que Cristo nos da y que necesitamos para caminar en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. El alimento de la palabra y de la Eucaristía. Que no es otra cosa que Cristo mismo. Cristo nos alimenta con Cristo. Tenemos que comer del Cordero sacrificado. El Cordero de la Pascua no solamente se inmolaba para cubrir con la sangre las puertas, sino que también ese Cordero se comía. Por eso comemos a Cristo. Nos alimentamos de Cristo, que es el hombre de la nueva creación, y se constituye nuestro alimento. Nos alimenta en la palabra, que es Cristo en la Escritura, Él mismo el Verbo de Dios, y nos alimenta misteriosamente en la Eucaristía, en el sacramento donde tomamos su cuerpo y tomamos su sangre. Y vamos siendo configurados a Cristo, recibiendo y siendo aumentados en la vida divina a la que Él nos une. Pero todo esto, repito, no lo puede hacer alguien solo. A veces he oído de gente incluso que por ahí me han dicho que ellos en su casa quieren celebrar la Eucaristía solos, sin ser ministros, sin ser parte de la iglesia. No, hermanos, muchísimo cuidado con estas cosas tan extravagantes y raras. El Señor ha establecido una iglesia, un lugar donde se le ofrece a Él el sacrificio de alabanza, de acción de gracias y donde nos alimentamos de su palabra y de su cuerpo y de su sangre. No seamos autosuficientes, no seamos negligentes, no seamos autónomos. Cristo ha creado un cuerpo, una iglesia. Estemos unidos a ella. Que el Señor nos ayude, nos dé la gracia para perseverar en sus caminos, para afirmarnos en Él y estar siempre alimentados de Él, ¿verdad? Que el Señor bendiga su palabra en nuestro corazón, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.